Cuando lo pide por algo será. De nuevo, tiempo para reír. Vamos a presentarles a un humorista nuevo. Nuevo para nosotros. Lleva aproximadamente un año dedicado profesionalmente a hacer reír. Esta es, creo, la primera ocasión que tiene de presentarse en televisión española. Y yo creo que los nervios se le van a pasar en el momento en que escuche un fuerte aplauso de bienvenida. Se llama Arévalo. Ahí está. Muchas gracias. La primera vez que han ido los españoles a la Luna, a la NASA. Saben ustedes que la NASA es un sitio donde mandan los cohetes espaciales. Entonces estaban los americanos, los alemanes, los franceses y también los españoles. Dicen los americanos: nosotros ahora queremos mandar un cohete a la Luna y otro a Marte. Y todos, ¡oh! Los alemanes: nosotros queremos mandar un cohete a la Luna y otro a Marte. ¡Oh! Los franceses: nosotros queremos mandar también un par de cohetes, uno a Mercurio y otro a Plutón. ¡Oh! Y los españoles, que era la primera vez, dice: nosotros la primera vez que vamos a mandar un cohete de eso y lo vamos a mandar al Sol. Es imposible, el Sol es un planeta destructible. Cualquier cosa que se acerca del calor lo deshace. Y si estos tíos están salados, ¿cree que vamos a ir de día? Y es que la parte de Andalucía tiene unos detalles francamente simpáticos. Iban 5 o 6 por el monte, paseando por el campo de Andalucía, y entre ellos iba uno con una pata de palo. Entonces iba por allí y de repente dice uno: ¡un toro que se ha escapado en Miura! Sale toda la gente corriendo y de la pata de palo no vea. De repente, en eso que está un poco así húmedo el terreno, hace ¡fuu! Mete la pata hasta aquí. Madre mía de mi vida, que viene el toro. El toro por ahí. Dice: mira a ver si puedes coger alguno de aquellos que a mí me tiene seguro. Iban dos por Jerez de la Frontera. Iban los dos hablando y dice: no lo vea cómo está este, que no se vende nada, está la cosa más mal. Dice: pues yo en Madrid tampoco vendo nada, está todo más mal que no vea. Y de repente se queda mirando y dice: ¿esto qué es, ciquillo? Vaya un susto que me ha pegado este. Y había un robot muy grande. Dice: esto es una cosa que han traído los japoneses, no lo vea como este. Este le mete una moneda y te dice quién eres, el nombre y te lo dice todo. Se te va a quedar conmigo, me va a decir a mí que no me conoce nada, el hierro este. Dice que sí, que le mete una moneda y te dice: esto lo han traído los japoneses. ¿No has visto lo que hacen con los transistores de pila? Pues calcula lo que hacen con esto. Si yo no me lo creo, pero voy a ver. Mete la moneda, se enciende la chicharra del robot. Se te llama Curro Rodríguez, tienes 30 años, representante, y dentro de una hora coges el avión para Madrid. Dice: ahí va, me lo ha adivinado. Dice: pues yo no me lo creo esto. Se va a una esquina y viene haciéndose el tontito. Mete la moneda, se le enciende la chicharra al robot. Te llamas Curro Rodríguez, tienes 30 años, representante, y dentro de una hora coges el avión para Madrid. Dice: ahí va otra vez, que me lo ha adivinado. Dice: pues yo no me lo creo esto. Se va a una casa de disfraces, se alquila un traje de gitana con esos zapatos de tacón, la peineta, todo aquí, todo el pelo alborotado, esos 2 claveles, el abanico, el bolso, y se viene cantando: si yo fuera reina de la luz del día. Saca la moneda, se la pone, se le enciende la chicharra al robot. Te Curro, ¿te quieres ir ya que vas a perder el avión? Muchas gracias. Bueno, yo cuando estuve en México me reí mucho con los mexicanos porque tienen detalles francamente simpáticos. Imagínense, en la Feria del Ganado de México había uno vendiendo cerdos. Y dice: vendo cerdos, miren nomás que rechonchones. Y llega un mexicano y dice: oiga, ¿cómo cuánto vale el cerdo? Dice: pues mire, este vale 1,000 pesos. Y dice: ah, está bueno. Y dice: ¿y el otro? Y dice: pues también. Dice: ¿pero cuál de los dos está así como más ajamonado? Dice: pues este, no lo ves al de la vista. Dice: ah. Dice: ¿y el otro? Dice: pues también. Dice: pero bueno, ¿cuál de los dos está así como más galopante, así como más criado? Dice: pues no lo ves, es puro bellota. No ves que curado está como así, ¿verdad? Que se le ve la fortaleza. Dice: ah, está bueno. Dice: ¿y el otro? Dice: pues también. Dice: oiga, ¿usted por qué primero me dice que si uno y luego que si el otro? Dice: por la sencilla razón de que este cerdo es mío. Dice: ah, está bueno. Dice: ¿y el otro? Dice: pues también. Habían 3 mexicanos que estaban fumándose un cigarro de esos extraños que hay ahora. Esos cigarros que se fuman por ahí y que dan unos efectos un poco raros. Estaban los 3, estos eran de muy pueblo, los 3 mexicanos. Dice uno: éntrele, viejo, que no perjudica. Dice: no, que perjudica. Dice: no, entramos, que eso perjudica. Dice: pues no perjudica, viejo, miren nomás. Esto no perjudica. ¿Saben lo que les digo? Que voy a comprar toditas las fincas que hay en México, toditas que las compro. Dice: éntrele, que no perjudica. Dice: pues ya veo, patrón, páselo.
Ay, pues es verdad que no perjudica, éntrele. Dice, no, yo no le entro, que eso perjudique. Dice, pues no perjudica. Dice, ¿usted qué es lo que iba a comprar? Dice, pues yo voy a comprar toditas las fincas que hay en México, pero todas. Dice, pues yo voy a comprar toditos los coches, pero todos los que hay en México, sin dejarme uno, hasta los del desguace. Dice, éntrale, que no perjudique. Dice el más pequeño. Dice, bueno, pues trae, que ya veo que no perjudica. Coge. Y dice, pues es verdad que no perjudica. Dice, ¿qué es lo que iba a comprar? Dice, pues yo voy a comprar toditas las fincas que hay en México, pero toditas. Y si usted, dice, pues yo voy a comprar toditos los coches que hay en México, toditos, hasta los del desguace. Dice, pues ¿sabe lo que les digo? Que no vendo nada. Imagínense un autobús lleno de gente. Estaba todo el autobús lleno de gente y había uno fumándose un puro. En un vaivén de estos del autobús, le mete el puro a la espalda al conductor y el conductor llevaba un chaquetón de estos que se llevan ahora de lana tan grueso para el frío. Le deja toda la brasa en el chaquetón y el hombre este se baja en la primera parada. El tartamudo que había en el autobús que lo ve, dices, va a quemar vivo y yo sin podérselo decir. Vamos, ¿qué más? Es seguro. Y yo no lo puedo decir. Vamos, tiene gracia, ¿qué más? Es seguro, yo no lo puedo decir. Y aquello haciéndose cada vez más grande en el chaquetón, la brasa. ¿Qué más? Seguro, yo no vamos, tiene hacia el quema y hace el del autobús. ¡Ay, madre mía! Frena, se quita el chaquetón. ¡Ay, madre mía, que me quemo! ¡Ay! Se lleva quemando unos 20 minutos y yo no lo puedo decir. Dice, hombre, ¿por qué no me lo ha dicho usted antes? Dice, porque ahí hay un letrero que dice, prohibido hablar con el conductor. ¿Saben ustedes que los almacenes estos grandes donde hay muchas plantas, donde están bajo garajes y tal, son almacenes de comprar de todo tipo de prendas, de géneros, de todas las clases? Normalmente la juventud que hay trabajando se pone de acuerdo y dice, oye, el primero que entre vamos a reírnos un poquito de él, lo mandamos para arriba, para abajo, lo mareamos un poquito. Todos los dependientes de acuerdo y mira por dónde entra a primera hora de la mañana un gangoso a pedir un metro. Mira, yo soy un comprante y quería un metro para medir, que le demos de merenda mía un metro. Dice, sí, señor, tiene usted que bajar al primer sótano. ¿Primer sótano? Pues ven para abajo. Se marcha para abajo, coge el teléfono el dependiente. Oye, que baja para abajo. El dependiente aquí con la sonrisa. Bueno, mira, ¿qué tal? Aquí abajo. Yo soy un comprante, mira, quería un metro para medir, que le demos de merenda mía un metro. Dice, sí, señor, pero lo han informado usted mal. Tiene usted que ir al tercer piso. Tercer piso, o vaya un cachondeo con el almacenete, voy para el tercero. Se va para el tercero, coge el teléfono, oye, que sube para arriba. El dependiente aquí con la sonrisa. Bueno, mira, macho, estoy para arriba, para abajo, la madre que me parió, que yo me conozco los nervios, soy un comprante, y quiere un metro para medir, que le demos de merenda mía un metro. Y dice, sí, señor, pero la han informado usted mal, tienes que ir al cuarto piso. ¿Cuánto piso? Un cachondeo conmigo, ¿no? ¿Cuánto? Voy para el cuarto. Se va para el cuarto, coge el teléfono. Oye, que sube para arriba el dependiente aquí. Bueno, mira, estoy para arriba, para abajo, esto ya no se puede montar, soy un comprante y tiene un metro para medir, que yo me conozco los nervios. Perdón usted, no se ponga usted así, pero la han informado usted mal. Tiene usted que ir al quinto piso. ¿Quinto? Voy para el quinto. Se va para el quinto, coge el teléfono. Oye, dale el metro a este tío que no veas cómo va de nervioso y es capaz de quemarlo esto, ¿eh? Dale el metro. El dependiente aquí un poco asustado, llega... Mira, macho, yo me voy a acordar de tu padre de entrada, la madre que me parió, que yo soy un comprante y quiere un metro para medir, que un cachondeo conmigo no es un metro. Un momento, perdón, no se ponga usted así. Aquí es un metro. Pues Ana, un metro. Dice, ¿de qué medida? ¿En qué medida? Un palmo más grande que la lengua que vas a sacar cuando te coja del cuello. Muchas gracias. Feliz año a todos. Muchísimas gracias. Hasta siempre. El mundo de la moda también está hoy aquí representado.